Vamos a ver el concepto de diferenciabilidad de una función de una variable independiente desde un punto de vista práctico. Básicamente una función es diferenciable si puede aproximarse utilizando una aproximación lineal cuando nosotros tenemos un valor de x y nos movemos en un pequeño intervalo alrededor de x. Esa aproximación lineal va a requerir, o sea, para que la función sea diferenciable, va a requerir que la función sea derivable, nada más, solamente eso, en el caso de funciones de una variable independiente. Entonces, lo que vamos a ver es la aplicación de este concepto de diferenciabilidad en la estimación de errores y en la estimación de valores de una función cuando nosotros desconocemos cómo es la gráfica de la función y solamente conocemos valores puntuales. Esa situación se da muy a menudo en la ingeniería. En la ingeniería uno generalmente desconoce la forma de una función, es decir, quiero decir con esto, si la función tiene forma polinómica o si tiene forma de logaritmo. No tenemos una estructura para la función, sino que conocemos datos puntuales de la función y posiblemente de la derivada de la función que provienen de mediciones. Entonces, primero vamos a rever esto de lo que es la aproximación lineal de una función. Esto lo hemos visto en algún video previo, creo que en la regla de L'Hopital. Entonces, también dijimos, esto que está acá, que una de las ideas más importantes del cálculo de una variable es que uno puede, si tiene una función suave, una función derivable, hacer un zoom en cierto lugar y despreciar la curvatura. Esto lo hemos discutido. Entonces, si nosotros tenemos estas dos funciones que son f y g, digamos que tienen estas formas, sus curvas, son formas que son derivables, ya que no tenemos ningún punto cúspide, digamos, como pensamos en el punto que tiene valor absoluto en x igual 0, ¿sí? Un punto cúspide, una punta. Estas funciones no tienen ese punto cúspide, entonces son suaves o derivables. Entonces, ¿qué pasaría si uno hace un zoom o se acerca mucho, o sea, tanto como uno quiera, se acerca a las proximidades de este valor de a? Entonces, lo que uno vería sería una cosa parecida a esta, donde, bueno, al estar tan cerca de la gráfica de la función, uno podría despreciar la curvatura. Esto lo hemos discutido, pueden verlo en algún video anterior. De hecho, lo comparamos con la percepción que tenemos nosotros de la superficie del planeta Tierra. Nosotros no podemos ver la curvatura del planeta Tierra a la altura que nosotros estamos parados, o sea, nosotros caminamos sobre la superficie, entonces no podemos apreciar la curvatura. Ahora, si uno se aleja, si uno se va al espacio exterior, bueno, ahí sí puede ver que la Tierra, bueno, es redonda, digamos, es esférica o casi esférica, entonces uno puede apreciar la curvatura. ¿Y por qué no podía cuando está cerca del piso? Bueno, justamente por eso, porque está demasiado cerca de una superficie que tiene una curvatura muy grande. Entonces, eso podríamos pensarlo con respecto a esta gráfica y a esta gráfica, es decir, aquí estamos muy cerca, ¿sí? Muy cerca de las curvas, y aquí estamos lejos, entonces aquí apreciamos la curvatura y aquí no la apreciamos. Más que hablar de la apreciación, uno podría pensar en hacer una aproximación de las funciones, en este caso, utilizando estas rectas, ¿sí? Entonces, estas rectas podrían pensarse como las rectas tangentes. Entonces, uno dice, bueno, esta recta roja tiene una pendiente m1 y pasa por x igual a, esta otra recta celeste tiene una pendiente m2 y también pasa por x igual a. Entonces, en definitiva, uno podría hacer una aproximación lineal si se pone lo suficientemente cerca de este valor de a, utilizando las rectas tangentes a cada una de las dos curvas en el punto que corresponde a a, ¿sí? Entonces, si hacemos un zoom en la gráfica de una función derivable, la gráfica se vuelve indistinguible de la recta tangente, y una función derivable es aquella para la que esta aproximación es una buena aproximación. Es decir, que yo, en vez de utilizar la expresión que tenga la función, tanto f como g, yo digo, bueno, si me acoto a estar muy cerca del valor de a, yo podría usar una expresión como esta. ¿Qué ventajas tiene eso? Bueno, si uno conoce la expresión, la ventaja es que generalmente una recta es algo mucho más sencillo que la expresión de una función que tiene esta curvatura, que puede ser un polinomio o puede ser una función mucho más compleja. Entonces, si uno piensa en que, por ejemplo, podría utilizar un programa de computación como matemática para hacer
cuentas, bueno, siempre será más rápido, cuando uno tiene que hacer muchas cuentas, utilizar expresiones de este estilo que unas más complicadas. Entonces esa es una ventaja que no vamos a analizar ahora, sino que vamos a ver otra que resulta más práctica desde el punto de vista de la ingeniería, y es que es estimar valores desconocidos o estimar errores cometidos en mediciones. Bien, entonces supongamos que tenemos una función derivable, ¿sí?, que estamos cerca de este valor x0. Entonces nosotros tenemos esta función igual a f de x, pero no conocemos esta curva, ¿sí? No conocemos exactamente cómo es esta curva. La dibujamos acá, pero supongamos que no sabemos cómo es. Entonces sabemos que aproximadamente es así, pero no sabemos en realidad qué estructura matemática tiene. No sabemos, por ejemplo, si es un polinomio y qué forma tiene ese polinomio. Entonces no podemos hacer muchas cuentas con y igual f de x. Nosotros no tenemos esta f de x. Sabemos que es derivable. Entonces lo que sí conocemos es este punto P. Entonces conocemos el valor x0 y el valor f de x0, y sabemos que ese punto pertenece a la función, y también conocemos el valor de la derivada en ese punto. O sea, en este lugar sabemos que la pendiente de la recta tangente tiene cierto valor y nosotros lo conocemos. Entonces, en definitiva, conocemos x0, conocemos f de x0 y conocemos f' en x0, ¿sí? Esas tres cosas las sabemos. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera averiguar cuánto vale este valor, f de x, donde x es un valor de la variable independiente que está, bueno, un poquito corrido hacia la derecha de x0? Entonces yo agarré x0, este punto, el lugar conocido, y me quiero mover un poquito hacia la derecha, me voy hasta acá, hasta este valor de x. Este valor de x generará un punto q sobre nuestra curva, que desconocemos la curva, entonces no sabemos cuánto vale este valor f de x, y quisiéramos averiguarlo. ¿Cómo podríamos hacer en ese caso? Bueno, lo que podríamos hacer es utilizar lo que nosotros sí conocemos, que es el valor de este punto y el valor de la pendiente de esta recta. Bien, entonces, acá tenemos el delta x, lo que nosotros nos hemos movido, ¿sí? Nosotros nos movimos de x0 a x, entonces nos movimos una distancia delta x, y acá tenemos el delta y que se genera, digamos, sobre la función al movernos delta x. ¿Por qué? Porque nosotros nos fuimos de x0 a x, entonces el punto sobre la curva se corrió desde P hasta Q, o sea, se movió un delta i hacia arriba en este caso. Entonces, delta i es lo que yo desconozco, porque yo conozco f de x0, entonces yo conociera delta i, se lo sumo y calculo f de x, pero como no puedo calcularlo esto, porque no sé cuánto, no conozco la curva, no sé dónde está este punto Q, entonces no conozco este delta i. ¿Cómo podría calcularlo? Bueno, podría calcularlo calcularlo de manera aproximada, utilizando la derivada, ¿sí? Entonces, vamos a volver un poco a la geometría de triángulos, y vamos a recordar que la pendiente, o sea, la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, también representa la tangente del ángulo formado por esta recta roja que está acá y la horizontal. O sea, será la tangente del ángulo que forma esta recta rojita que está acá con esta línea horizontal, o sea, la tangente de este ángulo, que no está dibujado, pero uno puede imaginárselo. Entonces, nosotros sabemos que tangente de un ángulo es opuesto sobre adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si pensamos en este triángulo que está acá, que va desde P hasta S, y desde S hasta este punto de acá arriba, y luego nuevamente hasta P, nosotros podríamos calcular la distancia que hay entre S y este punto que está aquí sobre la recta. O sea, esta distancia, que es esta que está acá, es f' por delta x, ¿sí? Nosotros sabemos que la derivada, que es la tangente del ángulo, es opuesto sobre adyacente, entonces este es el cateto opuesto, el cateto adyacente es delta x, entonces en definitiva esta distancia que tenemos acá desde S hasta este punto sobre la recta, que forma el triángulo, vendría a ser el cateto adyacente, el cateto opuesto nosotros lo podemos calcular como f' por delta x. Bien, entonces, si delta x es muy pequeño, como dice acá, este punto estará muy cerca del punto Q, o sea, si delta x es cada vez más pequeño, la curva se acerca
se acerca cada vez más a la recta tangente y por lo tanto el error que nosotros cometeremos al calcular esto y reemplazarlo por delta i será un error pequeño. Entonces uno podría decir que delta i es aproximadamente igual a f' por delta x, ya que esta llave que tenemos aquí se va a acercar a esta otra a medida que delta x tienda a 0. Entonces esta posibilidad se asocia a lo que es la diferenciabilidad de una función. Nosotros, si decimos que delta x tiende a 0, entonces el punto Q tiende al punto P, y delta x tiende a ser diferencial y, entonces esta situación se convierte en esta otra situación, y esto es diferencial y igual f' por diferencial x. Entonces vean que esto es un juego prácticamente con las dos notaciones de derivadas que nosotros más usamos, que son la notación de Lagrange, o sea f', y la notación de Leibniz, que es di sobre dx, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros usamos di sobre dx, estamos hablando de la derivada de y con respecto a x. Cuando nosotros lo expresamos de esta manera, estamos considerando que diferencial y diferencial x son dos magnitudes, dos medidas muy pequeñas, infinitamente pequeñas, de hecho. Bien, entonces, una consecuencia de la diferenciabilidad es que nosotros podemos aproximar f de x de esta manera, f de x0 más f' por delta x. ¿Cómo lo vemos eso en este gráfico? Si la función es diferenciable, eso digamos se da si la función es derivable, o sea, sinónimo en el caso de una variable independiente. Entonces, ¿cómo puedo hallar f de x? Bueno, puedo hallarlo como f de x0 más delta i, f de x0 más delta i. Pero si yo digo que delta x es pequeño, lo suficientemente pequeño en términos de lo que nosotros necesitemos, entonces delta i puede ser aproximado de esta manera. Entonces esto es f de x0 más esto f' por delta x, que aproximadamente es el valor de delta i. Entonces esa será nuestra aproximación lineal. ¿Lineal por qué? Porque nosotros tenemos, nuestra variable en este caso es delta x, o sea, lo que movamos delta x, ¿sí?, será nuestra variable, y entonces esta es la pendiente y esto es un término independiente. Entonces en definitiva esto es una recta, esto que tenemos acá es una recta. Lo que hemos hecho es aproximar una función que tiene curvatura, despreciando esa curvatura, ¿sí? Despreciando esa curvatura porque siempre y cuando uno se mantenga lo suficientemente cerca del punto del cual nos movemos, o sea, x esté lo suficientemente cerca de x0. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para aclarar esta idea. Entonces dice, suponga que necesita una buena aproximación para raíz de 4,6 o 4.6, pero su calculadora no tiene pilas. Entonces dice, ¿qué se puede hacer? Entonces, raíz de 4.6 no es fácil de calcularlo a mano, ¿sí?, si uno no tiene una calculadora. Pero sí uno puede calcular fácilmente raíz de 4. Raíz de 4 es 2. Entonces, pensemos en la gráfica de raíz de x, ¿sí? Acá puede ser 4, puede ser 4,6 o puede ser cualquier otro número. Pero si nosotros decimos que, bueno, x es 4, sabemos que raíz de 4 es 2. Entonces 4,6 está acá cerquita de 4. Entonces nosotros podemos pensar que el ir de 4 a 4,6 es un delta x. Entonces, si uno compara esta gráfica de esta función con esta otra, x0, ¿cuál será? Bueno, será 4, x0 será 4, x será 4,6, f de x0 es raíz de 4, ¿sí? Nosotros estamos viendo la función raíz de x, entonces si x0 es 4, raíz de x0 es raíz de x0, f de x0 es igual a 2, y este valor es x. Y entonces, en definitiva, 4,6 menos 4 es delta x y es 0,6. Entonces nosotros tenemos acá casi todo lo que necesitamos para calcular cuánto vale f de x. F de x, ¿qué sería? Si x es 4,6, f de x es f de 4,6. Como nuestra f es raíz de x, lo que estaremos calculando o aproximando es raíz de 4,6. Entonces lo que vamos a hacer al hacer eso, o al usar esta fórmula, es despreciar la curvatura que hay en esta parte de la función, lo cual es razonable si esto se ve como una recta, ¿sí? O sea, es razonable hacerlo. O sea, y eso sucede siempre que la función sea derivable. Siempre que la función sea derivable es razonable hacer esa aproximación y da, digamos, un resultado bastante bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nosotros tenemos f de x, lo queremos averiguar, esto es raíz de 4,6,
f de x0 sabemos cuánto vale, vale 2. Delta x es 0,6 y nos falta f' en x0. f' de x, ¿cuánto será? Bueno, será la derivada de esto, ¿sí? Entonces uno puede calcular f' de x, es 1 sobre 2 raíz de x, y ahora lo que necesitamos, que lo que nos falta acá es f' en x0. Entonces f' en x0 será reemplazar el x0 por acá. Entonces utilicemos la fórmula. Nuestra fórmula que tenemos aquí será esta otra en términos de este ejemplo que estamos viendo. Entonces f de 4 será f de x0, f' en 4 ahora lo calculamos, delta x es 0,6 y f en x será 4.6. Entonces f en x, como nuestra f es raíz de x, esto es raíz de 4,6, esto es raíz de 4, f de x0. f' es, bueno, 1 sobre 2 raíz de 4, ¿sí? Estamos hablando de f' evaluada en x0, nuestro x0 es 4 en este ejemplo, y delta x es 0.6. Entonces, esta cuenta que está acá, nos permite aproximar lo que nosotros estamos buscando, que es raíz de 4,6, y el resultado es 2.15. Entonces, esto es una forma en la cual nosotros pudimos aproximar algo que en principio no sabemos cómo calcular esto. O sea, sí, sabemos que si raíz de 4 es 2, esto da 2 y pico, pero 2 y cuánto. Bueno, esta forma, o sea, la diferenciabilidad de las funciones, nos da una herramienta para poder estimar este tipo de situaciones. Es decir, nosotros nos movemos un poquito de un valor conocido y podemos realizar el cálculo. Entonces, por último, vamos a decir, bueno, ¿cuánto vale raíz de 4,6? Raíz de 4.6, en matemática uno hacemos la cuenta y da 2.14476. Como dijimos, esto que obtuvimos era algo aproximado, o sea, no es un resultado exacto, porque nosotros hemos reemplazado la función original, que tenía una curvatura, por una aproximación lineal, o sea, por una recta. Hemos despreciado la curvatura, entonces uno pierde un poquito de precisión cuando uno hace eso, no es exacto el resultado, y por eso acá está aproximado. Pero, de todas maneras, la aproximación resulta ser muy buena, y eso sucede en todas las funciones que son derivables. Es una propiedad muy importante de las funciones derivables, que es la diferenciabilidad.